Partimos de unas preguntas importantes que nos llevan a esta premisa. ¿Cuál es la razón por qué el hombre es un ser en permanente comunicación y por qué una verdadera comunicación implica considerar al otro como igual a mí? Debemos de tener en cuenta que la comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan a través de un intercambio de mensajes, como con códigos similares, donde las personas tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados de forma prevista. Es importante tener en cuenta que para que se dé un proceso de comunicación deben de haber dos o más personas. Dentro de este proceso de la comunicación encontramos unos elementos que son muy importantes. Primero que todo, encontramos al emisor, es la persona quien envía el mensaje. Encontramos el receptor, que es la persona que recibe el mensaje enviado por el emisor. Encontramos un canal, que es por donde se está enviando ese mensaje. De igual manera encontramos unos códigos, que son ese conjunto de signos con los que se forma el mensaje. Encontramos ese mensaje, que es lo que el emisor le quiere decir al receptor, y encontramos un contexto, que es donde se da ese proceso comunicativo. Es importante tener en cuenta de que la comunicación debe ser clara, coherente, concisa y que hablen un mismo código para que se puedan comprender. Debemos de tener en cuenta de que dos o más personas deben expresar lo que piensan y sienten de una forma coherente, acertada, sin violentar a las demás personas. Se debe dar un proceso de empatía, donde las personas respeten lo que diga el otro, aunque algunas veces no se compartan las ideas. Debe ubicarse en el lugar de esa otra persona. Es una especie de percepción y de comprensión del comportamiento que nos conduce a una sensibilidad y flexibilidad para saber manejar las situaciones que se pueden presentar en los contextos. Significa comprender a la otra persona aunque no esté de acuerdo con esa otra persona, respetando sus puntos de vista. Estas barreras pueden ser personales o psicológicas, debido a que las personas poseen unos valores, unos hábitos o unas culturas que han sido inculcadas y las cuales intervienen en este proceso de la comunicación. Es decir, que estas barreras tienen que ver con la persona, con la influencia que ha tenido y que lo lleva a pensar frente a determinada situación. Tenemos unas barreras físicas. Estas hacen referencia a todo lo que tiene que ver con el ambiente en la comunicación, como las interferencias telefónicas, como los ruidos, tiene que ver con los sonidos, cualquier interferencia que se presente y que impide que se escuche el proceso en la comunicación. Tenemos también las barreras semánticas. Estas tienen que ver con los signos del código, es decir, cuando las personas no hablan un mismo idioma y por tal motivo se desconoce, interfiere en el proceso de la comunicación. Encontramos también las barreras verbales. Estas se pueden interponer en la comunicación cuando una persona habla demasiado rápido, cuando no se explica adecuadamente y de una u otra manera influye en que esto afecte el proceso comunicativo. Puede ser también cuando las personas no tienen el mismo nivel de educación, cuando no hablan de los mismos temas o cada quien tiene un punto de referencia, cuando se le dificulta el escuchar bien. Otra barrera de comunicación es la interpersonal y esta tiene que ver cuando hay dificultades entre las personas. Significa de que muchas veces esas personas pueden tener disputas que las llevan a hacer una interpretación errónea de la otra persona y por tal motivo también va a afectar el proceso de la comunicación. Es importante tener en cuenta que este efecto negativo siempre se va a reflejar en la comunicación.